Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Jorge Tuero y como siempre les doy la bienvenida a mi canal. Un canal donde el amor, la paz, la alegría y la buena música te dan cita, como siempre. Hoy vamos a hacer una nueva video reacción a una artista nueva para mí. Me la han recomendado, me la han pedido ustedes en los comentarios y su nombre es Diana Ankudinova. Es una cantante joven de origen ruso. Estuve buscando información sobre ella en la Wikipedia. Ah, cosas que desafortunadamente aún pasan en nuestro mundo. Esta chica tuvo una infancia difícil. No voy a profundizar en ello. Cada cual puede hacer su búsqueda. Quienes no la conozcan, me imagino que muchos sabrán mucho más de ella que yo. Y no quiero amargarles el día a nadie. Eh, Vamos a escuchar música. Va a estar interpretando una canción bastante conocida, Can't Help Falling in Love. Aquí vamos. Bueno, diferente a lo que yo me esperaba. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Wait a minute. ¿Qué voz más rara en el mejor sentido de la palabra? O sea, quiero decir que es una voz única, exclusiva. Yo no había escuchado una voz así. Bueno, viéndole la cara a ella, ¿no? Y la voz es como que no machea, ¿no? Me llama la atención también, está cantando por la tonalidad menor. No sé si es el mismo tono. Ahorita voy a chequear eso. Pero esta canción generalmente, o al menos yo la he escuchado siempre en una tonalidad mayor, una que suena más viva, más alegre. Aquí tenemos un sonido como más triste, ¿no? Y eso es porque está en una tonalidad menor, o sea, fueron a la relativa menor quizás de la tonalidad original. Vamos a continuar para escuchar esta voz. Está bien, bien curiosa. Wise men say Va only arriba. fools rush in, but I can't help falling in love with you. Es un concurso de talentos. I can't help falling in love with you. Ok, vamos a parar ahí. Yo voy a retroceder un poquito. Quiero ver esa tonalidad. No sé si este micrófono me capte bien acá.
Esto es lo que yo siempre he escuchado, o sea, creo que es por un re mayor. Ahora, ¿qué es lo que yo escucho acá? Vamos al principio. Wise men say only fools rush in, but I can't help. O sea, es un fa menor. Me llama la atención también que no es solo el cambio de la tonalidad mayor a la menor, sino también la rearmonización que le están haciendo. Es como un pedal en el bajo, al do. No solo lo hace sonar más tenebroso, también más interesante armónicamente, ¿no? Al do mayor, pero mantiene el bajo en fa. Si bemol menor y se mantiene el bajo en fa. Entonces el do mayor con el bajo en la tercera. Y me imagino que le seguirá. Déjame ver. Un poquito atrás, un poquito atrás. Sí, es como. Interesante. Interesante. Me encanta. Esa es una de las cosas que más me gustan a mí de la música, cuando podemos tomar estos acordes y darle la vuelta y rearmonizarlo para hacer que suene más interesante armónicamente, ¿no? Vamos a seguir escuchando a partir de ahí mismo. Esta va la parte que se va una octava arriba. Wise men say only fools rush in, Con la garganta. I can't help falling in love with you. Se parece que canta con la garganta bien abajo, ¿no? La laringe. Can't help falling in love with you.
wow. Qué voz más rara. Qué voz más exclusiva tiene. En ocasiones parece incluso sonar como le habrán puesto un pedal o algo, ¿no? Porque parece como dos voces a la vez. O sea, le escucho como unos armónicos, algo, no sé si es que haya una voz en el background, quizás, porque suenan como dos voces, no creo que los armónicos puedan conseguir ese efecto de doble voz. Vamos un poquito atrás otra vez. O sea, ahí donde va esa parte y de nuevo, cuando me refiero a voz rara, eh, no lo hago como una crítica, o sea, me refiero a que es una voz única, exclusiva. No he escuchado nunca, especialmente una chica con esa voz así tan grave, tan... Parece que canta con la laringe bien abajo. Wow, 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 wow. help falling in love with you. Estoy glissando. I can't help falling in love with you. 'Cause I can't help falling in love with you. ¡Yay! ¡Qué voz! Impresionante. Impresionante esa voz. Nunca he escuchado a nadie así. Esto es casi tan chocante como cuando escuché a Dimash por primera vez. La puesta en escena también maravillosa. Bueno, se ve que es un programa de estos tipo La Voz o algo así. Creo que leí algo de eso en la Wikipedia. Ya se presentó a un par de concursos y ganó. Súper interesante. Me gustaría ver qué dicen los vocal coach, los que son verdaderamente expertos en canto sobre esta voz. No sé qué, no sé si sea algo natural o si es alguna técnica en particular que ella usa. Sí, sí me parece ver que baja bastante la laringe. Imagino que lleva la lengua bien atrás, ampliando la capacidad. Veré el video, ahora los comentarios de los jueces, lo que sea que venga atrás. Aprovecho para decírselo a algunas personas que me dicen en los comentarios que vean todo hasta el final. Eh, Entiendo, no todo el mundo entiende cómo funciona esto del derecho a autor. Voy a aprovechar ahora para contarles un poquito. Eh, Toda la música está protegida por derecho de autor. No puede ser usada indiscriminadamente. Para usted como televidente, no hay problema que vea cualquier cosa que se publique en YouTube. No hay ningún problema. Del lado de acá de la cámara, yo soy un creador de contenido. Yo no puedo hacer uso indiscriminado de material
con derecho de autor. Hay ciertas reglas que me permiten utilizar ese material. Esa es la razón por la que hay que parar los videos. No hay de otra. Hay quienes los paran cada 10 segundos porque hay que hacerlo. O sea, hay que justificar el uso correcto de un material protegido por derecho de autor. Solo hay algunas pocas razones que nos permiten usar ese material, ya sea como eh, con carácter educativo, para hacer comentarios o parodia. Esa es la razón por la que no puedo simplemente sentarme aquí a ver un vídeo de arriba abajo. Y por supuesto también debo usar solo el material vinculado a lo que yo estoy haciendo aquí. O sea, ahora pueden venir muchas cosas ahí detrás eh, que no tengo ni idea de si pueden estar o no en este video. Entienda que lo que usted está viendo ahora mismo va a ser una edición de todo el trabajo que habré hecho yo acá. Luego, por supuesto, continúo el vídeo, lo veo hasta el final. A veces los veo 10 veces. Ahora mismo, en un rato estaré yo escuchando otra vez esto, porque es impresionante esta voz. Esta chica tiene una voz desde todo punto de vista. Por donde, desde cualquier ángulo que te acerques y musicalmente también, ya les decía, están pasando cosas súper interesantes ahí, que quizás a ustedes no les interese mucho, pero es una de las cosas que como músico me llama más la atención. La puesta en escena me encantó también, muy bien todo, ese viento en la cara y la escenografía, las luces, todo muy lindo. Definitivamente creo que querré escuchar algo más de esta chica. Súper, me pareció súper interesante. Además, una chica joven con un gran futuro. Mis mejores deseos para ella, para su carrera, su vida. Espero que al menos la mayoría estén de acuerdo conmigo, que esta chica se merece un gran futuro. Bueno, hasta aquí, sin más, nos despedimos, como siempre, un fuerte abrazo, mucho amor. Les recuerdo siempre, paz, oremos por la paz que todo el mundo necesita, creo que ahora más que nunca. Y que el amor sea nuestra guía, que el amor sea el camino que elijamos todos para vivir bien, para vivir mejor, para que la vida sea lo más bonita posible. Los quiero mucho. Nos vemos pronto.